En el desierto de Nevada hay una base secreta de Estados Unidos, y no es la que crees. Testigos mencionan proyectos extraños, zonas restringidas y cosas que no debieron verse. Pero no es solo sobre rumores o extraterrestres. Ocultas por todo el planeta, hay bases diseñadas para lo peor. Búnkeres nucleares enterrados, centros de inteligencia que vigilan continentes enteros, lugares hechos para sobrevivir al fin del mundo. Bienvenidos a un conteo de las bases militares más secretas e infames de la Tierra. Comenzando con el número 50, una explosión de 15 megatones. Para eso se construyó el complejo montaña Cheyenne, ubicado en Colorado. Es más que una base, es una ciudad tallada en granito. Hay más de 5 acres de túneles, 15 edificios de 3 pisos, sobre 1.300 enormes resortes para soportar un impacto nuclear directo. Fue el centro neurálgico del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD. Si había guerra, Estados Unidos vigilaba desde aquí la caída de misiles. Hoy, casi todo está vacío. El complejo sigue, pero ya no es esencial. Proteger a una nación necesita más que un búnker. Número 49. Si Washington desaparece por una nube en forma de hongo, el gobierno de Estados Unidos sigue existiendo. Raven Rock es un pentágono subterráneo, alterno creado para asumir el control si el original es destruido. Cuenta con energía, agua, comida y un centro de comunicaciones, lo necesario para mantener al país funcionando. Solo se ha usado una vez. Tras el 11 de septiembre, el vicepresidente Dick Cheney fue llevado ahí. Raven Rock puede albergar a 3.000 funcionarios para mantener el país tras una catástrofe nuclear, y existen otros planes de contingencia. Número 48. A 51 millas de Washington, en las montañas Blue Ridge, hay un lugar del que el gobierno nunca habla. Mount Weather parece inofensivo. Oficinas de FEMA, caminos tranquilos, pero bajo tierra hay un búnker de 600.000 pies cuadrados construido para albergar al presidente y a su administración durante un desastre nacional. Ahí Estados Unidos guarda tesoros nacionales. Si Mount Weather se activa, significa que hay problemas. Estos búnkeres se hicieron para sobrevivir a lo impensable, pero la siguiente base existe para crearlo. Número 47. Todo lo secreto que vuela se crea aquí. La planta 42, cerca de Palmdale, California, ensambla las aeronaves más avanzadas de Estados Unidos. El SR-71, Blackbird F-117, Nighthawk y B-2 Spirit iniciaron aquí. Hoy, aquí se trabaja en el F-22 y el F-35 y en el B-21 Raider de próxima generación. Las presentaciones son eventos públicos, pero lo que sucede dentro de los hangares permanece clasificado. Aquí los proyectos negros se vuelven armas mortales, y alguien debe descubrir cómo funcionan. Número 46. En la base Wright-Patterson se desmantela tecnología capturada. La base ha hecho ingeniería inversa de hardware enemigo desde la Primera Guerra Mundial, incluidos cohetes nazis y aviones de la Guerra Fría. Algunas piezas van a museos, pero la mayoría no, y siempre persiste el rumor. Los restos del accidente de Roswell llegaron aquí, no a Nevada. Si las respuestas siguen clasificadas, surgen rumores. Número 45. Esta base inspiró Stranger Things. Camp Hero se encuentra en Long Island, rodeado por millones de civiles, un lugar inusual para una estación de radar de la Guerra Fría. Contratistas confirmaron túneles subterráneos extraoficialmente. En 1992, un ex técnico aseguró que la base hacía experimentos de control mental, telequinesis, teletransportación y manipulación del tiempo. El ejército lo niega. La base cerró en 1982, pero en 2008 apareció el monstruo de Montauk en la orilla. Hasta entonces, el secreto era solo tecnológico. De aquí en adelante, se trata de control. Número 44. Ubicado en la naturaleza salvaje de Alaska, 180 antenas penetran alto en la atmósfera. HAARP se creó para estudiar la ionosfera. Oficialmente es un centro de investigación, pero también es clave en conspiraciones. Control del clima, terremotos, manipulación mental e incluso disparos a la luna, que ocurrieron no para cambiar las mareas, sino para analizar el suelo lunar. El ejército cedió la base a la Universidad de Alaska en 2015, lo que debió acabar con las teorías descabelladas. Hay otra base haciendo lo mismo, pero de forma más encubierta, la base espacial Pituffik número 43. Esta base, antes base aérea Thule, controla la cima del mundo. La base espacial Pituffik está en el norte de Groenlandia.
sobre el Círculo Polar Ártico. Sus radares y sistemas de mando rastrean aviones, misiles y satélites intercontinentales. Su pista de 3.000 pies de largo puede recibir las aeronaves militares más grandes que existen, proporcionando la ruta más corta entre Norteamérica y Europa. Y la mayoría de la gente ni siquiera lo nota. Y así es exactamente como le gusta al Pentágono. Y este tipo de conciencia global solo importa si sabes lo que estaba destinado a detener. Número 42. El atolón de Kwajalein, en el Pacífico, es una de las instalaciones militares estadounidenses más remotas. Ese es el objetivo. Ahí el tío Sam prueba defensas antimisiles y rastrea objetos y escombros espaciales. El radar Space Fence, más pequeño que una pelota de béisbol, rastrea miles de objetos en órbita. Algunas pruebas no se hacen públicas. Es secreto, pero no totalmente prohibido. SpaceX lanzó ahí su primer Falcon 1. Cuando algo explota en el cielo, Kwajalein usualmente está observando. Hemos visto bases hechas para sobrevivir a una guerra nuclear, controlar el cielo y ocultar armas inaccesibles. Y de aquí en adelante, las ubicaciones solo se vuelven más estratégicas y más controvertidas. Y algunas bases no vigilan el cielo. Existen únicamente por el lugar en el que están. Número 41. Sería un destino turístico ideal si no fuera una base clave del ejército estadounidense. Diego García está en el Océano Índico, ideal para llegar a Medio Oriente, sur de Asia y este de África. Bombarderos, submarinos y barcos pasan constantemente. Nada sucede sin autorización y civiles no pueden acercarse a menos de 3 millas náuticas. La población original fue expulsada por la fuerza, aunque siempre hubo reacción internacional. Si disfrutas estos análisis, suscríbete. Ya dije mucho, y mi historial parece un documento desclasificado. Todas estas bases comparten el alcance número 40, no el secreto. En 2022, Francia invirtió millones para modernizar la base naval Chalet en Nouméa, Nueva Caledonia, construyendo un muelle de 130 metros y planeando estacionar patrullas en el Pacífico. Estos barcos operan 30 días sin reabastecerse y tienen enjambres de drones para vigilancia. Francia no realizaba una misión naval importante aquí desde los años 60 y ahora ha vuelto, mientras China avanza en la región. Esta base no es simbólica, es una advertencia, pero no todas las amenazas provienen de flotas o aviones. Número 39. La isla Plum inició como fuerte militar, luego fue base antisubmarina y más tarde centro de enfermedades animales para prevenir epidemias de origen animal. Se le llama Lab 527. Dicen que entre estudiar enfermedades y hacer las armas hay una línea muy delgada. El secretismo tras la pandemia de 2020 afectó la confianza pública. Ahora lo gestiona el Departamento de Seguridad Nacional, y lo que ocurre aquí se queda. En otros sitios, el secretismo se debe a las armas, no a enfermedades. Corea del Norte oculta sus armas nucleares fuera del alcance enemigo. Chimpong-dong está enterrado cerca de la frontera con China, y sus entradas camufladas con vegetación. Pero los satélites han mostrado túneles y bases subterráneas que ocultan misiles Hwasong-15 o 18. ¿Por qué aquí? Si lo atacas, podrías provocar que la radiación llegue a China. No es buena idea. Se empezó a construir en 2004 y opera desde 2014. El mundo apenas supo esto. Ahora, el secreto ya no es defensivo, sino un arma por sí mismo. Algunas naciones consideran que el lugar más seguro para ocultar poder es bajo el agua. Número 37. La base naval de Yulin, en la isla de Hainan, es el escudo nuclear submarino de China. Aloja la flota de submarinos nucleares de China en túneles en las montañas, permitiendo su entrada y salida sin ser vistos. Estados Unidos lo aprendió en 2001, cuando un avión espía que vigilaba Yulin chocó con un caza chino y tuvo que aterrizar de emergencia ese día. Se cree que los submarinos nucleares de próxima generación, tipo 95 y 96, operan desde aquí, y todos están armados con misiles balísticos capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Pero esta no es la única base diseñada para permanecer oculta. Número 36. Analistas hallaron una gran antena circular en Kaliningrado, cerca de una base aérea de la flota del Báltico. Fue diseñada para interceptar comunicaciones de la OTAN en la región. La construcción inició en marzo de 2023 sin anuncio público de Moscú. Con la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, las fronteras occidentales de Rusia se volvieron problemáticas de repente. Pero desde aquí, el Kremlin puede escuchar más que nunca. Escuchar solo prepara para el conflicto.
Número 35. La versión rusa del Área 51 no es de extraterrestres, pero aún así preocupa al Pentágono. Oficialmente conocido como Kopustinyar, el sitio ha probado misiles desde la Guerra Fría. La tecnología del Sputnik se desarrolló aquí. Hoy en día, ahí Rusia prueba sus defensas aéreas más nuevas, como el S-500 armas hipersónicas y destructores de satélites. Conspiracionistas creen que en 2024 hay investigación alienígena subterránea y que la base fue atacada por drones ucranianos. Eso por sí solo te dice lo importante que es. Sin embargo, algunas operaciones no se tratan de pruebas, sino de actuar. Número 34. Esta base permite ataques con drones fuera de campos de batalla conocidos, ocultos en el área logística de Arabia Saudita. Jenkins es una base de la CIA y Arabia Saudita usada para atacar Yemen. Aunque las tropas de Estados Unidos se retiraron en 2003, en 2022 se añadieron depósitos de municiones, misiles marítimos y alojamiento para tropas. Desde inicios de 2024 han llegado suministros por $3 millones. Esto no es preparación para la guerra, es guerra sin declaración oficial, y China también hace movimientos fuera de sus fronteras. Número 33. Poirezin. China dice tener solo una base extranjera, pero la evidencia indica lo contrario. China construyó una instalación exclusiva en la base naval de Ream, Camboya. Es una ubicación clave. Situada en el Golfo de Tailandia, permite a China evitar puntos críticos como el Estrecho de Malaca. Es pequeña, pero altera el equilibrio de poder en el sudeste asiático. En algunos países, el secreto está en el terreno 32. Debajo de Tel Aviv existen bases secretas, como el sitio 81, ubicado bajo una zona muy concurrida. No lo habrías sabido hasta que una de sus entradas se publicó en línea. Cerca de ahí hay otra instalación subterránea apodada la Fortaleza de Sion, ubicada debajo de la Kiria, una base militar urbana. El análisis sugiere que hay conexiones de túneles entre ellas. Irán parecía pensar lo mismo. Un ataque con misiles en 2024 dañó edificios directamente sobre uno de estos sitios. No estaban atacando a civiles, estaban apuntando a la red de mando oculta de Israel. Hasta ahora, has visto cómo las grandes potencias se preparan para la guerra con ciudades subterráneas, vigilancia global y centros de mando fortificados. Ahora el enfoque es cómo se prueban, aplican y expanden esos planes. Número 31. Estados Unidos nunca se fue de Siria. Las tropas se retiraron en 2019, pero la realidad fue otra. Hay al menos 9 bases en el noreste de Siria, incluida la zona de aterrizaje de Rumaylan. Unas protegen campos petroleros y de gas, otras bloquean rutas clave y el acceso de Irán al Mediterráneo. Estas bases se han expandido lentamente, sin permiso del gobierno sirio. Mientras tanto, se están probando tipos de armas completamente diferentes en los sitios negros número 30. Esta es el Área 51 de China. Lugnur surgió casi de inmediato, cerca de un sitio de pruebas nucleares, con una pista de casi 5 kilómetros y grandes mejoras desde 2021. Una foto filtrada mostró una nave espacial china similar al X-37 de Estados Unidos, aterrizando en la pista, captando atención mundial. Aquí también se probarían drones hipersónicos. Todo avance militar de Xi Jinping probablemente se prueba aquí, y China no es la única. Rusia se ha preparado para esto por décadas. Número 29. Construyó una ciudad en una montaña. El monte Yamantau lleva 50 años en construcción. Aunque terminó la Unión Soviética, la excavación siguió. Las agencias de inteligencia occidentales piensan que es uno de los complejos subterráneos más grandes y que podría albergar hasta 60.000 personas. Es autosuficiente y está preparado para una guerra nuclear. Se afirma que está relacionado con la mano muerta de Rusia, el sistema capaz de lanzar una represalia nuclear, aun si el liderazgo ruso es eliminado. Se dice que Putin se escondía aquí un mes después de iniciar la operación militar en Ucrania. Desde aquí, las bases dejan de ser planes de contingencia y se vuelven el objetivo de los líderes mundiales. China también observa hacia el oeste, hacia el terreno. Pocos ejércitos se entrenan en el 28. Tras un acuerdo en 2016, China amplió una vieja base soviética cerca de Kumark, Tayikistán. La razón oficial: seguridad fronteriza. China se asustó cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán. ¿La verdadera razón? La altitud y el terreno. Ubicada a 13.000 pies, la base es perfecta para entrenamiento en guerra de montaña.
Muy útil si las cosas se ponen serias con la India otra vez. Algunos sitios solo se hacen públicos por accidente. Número 27. La gente solo conoce la base de misiles Yasny porque Rusia la filtró oficialmente. Es un sitio oficial de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, pero extraoficialmente ha crecido mucho más. En 2019, se filtraron planos cuando contratistas subieron archivos sensibles en línea. Se piensa que la base prueba los sistemas nucleares más recientes de Rusia, incluidas armas hipersónicas. El alcance del Kremlin va mucho más allá de sus fronteras. Número 26. Esta base permitió la presencia rusa en Medio Oriente. Khmeimim, construida en 2015 cerca de Latakia, permitió a Rusia establecer una zona de exclusión aérea en Siria. Cazas, bombarderos, defensas aéreas y aviones espía operaban aquí. Si desapareciera, la influencia de Rusia en el Mediterráneo oriental también lo haría. Tras la visita de Bashar al-Assad a Moscú en 2024, el futuro de la base era incierto. Pero Rusia obtuvo un arrendamiento largo con opción a 25 años más mientras Khmeimim exista. Rusia sigue siendo una potencia en la región y no es la única nación que observa de cerca la zona y se posiciona. Número 25. Se rumora que China tiene una base en Emiratos Árabes Unidos. En 2021, la inteligencia de EEEUUU alertó que Pekín construía en secreto una base militar en el puerto Califa de Abu Dhabi. Washington protestó y la construcción se detuvo brevemente. Luego continuó. Una base logística china en Emiratos Árabes Unidos situaría a Pekín cerca de rutas clave de petróleo y junto a operaciones de vigilancia de EEU. No necesitaría tropas, solo acceso. Pero el control en Medio Oriente también depende de ver todo lo que se mueve. Número 24. La base aérea de Al-Dhafra es el ojo de Estados Unidos en Medio Oriente. Es el hogar de aviones espía, U-2 drones, Global Hawk y aviones AWACS, las aeronaves detrás de casi todas las operaciones aéreas estadounidenses en la región. Más de la mitad de las salidas de Global Hawk en el mundo salen de aquí. También la usan las fuerzas aéreas de Emiratos Árabes Unidos y Francia. No es solo un centro de poder de Estados Unidos. No sorprende que China busque presencia cercana. Las bases ya han influido en conflictos sin ser reconocidas. Aquí es donde se pueden decidir guerras. Antes de que se dispare un solo tiro, número 23 Google Earth captó esta por accidente cerca de Qingdao. Las imágenes revelaron una base de submarinos nueva y mejorada, la base de submarinos número 1. Su ubicación no es aleatoria. Coloca a los submarinos chinos cerca de Taiwán y Japón, lo cual es crucial ante el aumento de tensiones. Las flotas de superficie llaman la atención, los submarinos no, y ese es el propósito de esta base. A veces, entrenar para la guerra implica construir ciudades enteras. Número 22. China realiza invasiones en la base de entrenamiento Yeria, su base militar más grande, con más de 386 millas cuadradas. Dentro de sus muros hay una réplica del centro de Taipei, con el Palacio Presidencial y unidades especiales de la Fuerza Azul entrenadas como la OTAN. El propósito es claro, pero quién y con qué frecuencia entrena ahí es confidencial. A diferencia de la base Sherija, algunas instalaciones no existen oficialmente. Número 21. Estados Unidos niega que esta base exista. El sitio 512 está ubicado en el desierto de Negev en Israel, a 20 millas de Gaza y a 5 de la frontera con Egipto. Su objetivo es detectar misiles y drones iraníes. Por eso Israel es tan efectivo interceptando ataques. El tío Sam aún niega tener una base ahí, pero ya alberga a más de 1,000 soldados. El Pentágono gasta millones en un edificio inexistente en el desierto 20. Un buscador ruso reveló esta base secreta. En 2018, Yandex Maps publicó imágenes detalladas del campamento Glilot, cerca de Tel Aviv, sede de la Unidad 8200, la Unidad de Inteligencia y Guerra Cibernética de Israel. El ataque digital al programa nuclear de Irán en 2025, casi con certeza, pasó por aquí. La guerra digital es una cosa. Sin embargo, China se está preparando para algo mucho más grande. Número 19. Este podría ser el centro de mando más grande jamás construido. Imágenes satelitales de 2025 mostraron un complejo enorme en construcción a 20 millas al suroeste de Pekín, y potencialmente es 10 veces más grande que el Pentágono. No hay tropas ni marcas claras, y los detalles son pocos. Pero analistas creen que es un centro de mando reforzado para la guerra, con búnkeres subterráneos para resistir ataques nucleares. El nuevo elemento de disuasión nuclear vuela y se oculta. Número 18.
Todos saben que Israel tiene armas nucleares, Israel ni siquiera dice que no, solo dice tal vez, también dice tal vez. En esta base central, imágenes satelitales muestran varias cuevas en Estomicha, donde se cree está Jericó. Misiles balísticos. Jericó 2 y 3 pueden llevar ojivas nucleares por todo Medio Oriente. Aquí también operan sistemas antimisiles Aero 3. Israel puede atacar y resistir represalias, pero el secreto no siempre basta. Número 17. En 2023, Irán presentó OJB-44, una base aérea subterránea en roca sólida. Cuenta con hangares para cazas, drones, bombarderos y depósitos protegidos de combustible y municiones. Irán asegura que resistiría ataques de bombarderos estadounidenses. ¿Eso es cierto? ¿Quién sabe? Tal vez Irán tenga más bases, pero esta es la que quería mostrar al mundo. Hoy la inteligencia puede ser más importante que la fuerza militar. Número 16. La RAF Menwith Hill, en el norte de Inglaterra, es una de las mayores estaciones de inteligencia de señales, con 37 grandes esferas que espían al mundo. Cada una contiene antenas que interceptan comunicaciones satelitales, militares y civiles de todo el mundo. Las filtraciones de Snowden confirmaron su papel en ataques con drones y en inteligencia de campo. El sitio ayudó a frenar la invasión de Ucrania por Putin en 2022. El Reino Unido no fue el único en escuchar. En el número 15, Pine Gap, en el interior de Australia, intercepta comunicaciones y da inteligencia directa a operaciones militares de Estados Unidos y aliados. Los habitantes locales opinan distinto sobre la instalación. Algunos creen que es objetivo de armas nucleares y otros que es una base de espionaje. Las filtraciones de Edward Snowden en 2013 confirmaron que se ha utilizado para interceptar comunicaciones globales. Algunos secretos están enterrados en lugares donde nadie lo espera. Número 14. Gran Bretaña construyó una base secreta en Gibraltar sin decírselo a España. En la década de 1970, el Reino Unido excavó una instalación de inteligencia subterránea en lo profundo de la roca de Gibraltar. Solo un informe de 2023 reveló que España, aliada de la OTAN, nunca fue informada. Todavía hay zonas restringidas, lo que sugiere que la base podría existir. Gran Bretaña ha cruzado líneas éticas antes, todo por la seguridad. Número 13. Porton, en Wiltshire, no era donde Gran Bretaña planeaba la guerra, sino donde probaba armas en sus ciudadanos. De 1945 a 1989, más de 3.000 militares estuvieron expuestos a agentes nerviosos en experimentos. Al menos uno murió. Sin embargo, la investigación no fue inútil, ya que ayudó a identificar el Novichok después de los envenenamientos en Rusia en 2018. Sin embargo, el siguiente sitio está tan envuelto en misterio que ni siquiera aparece en línea. Número 12. Este lugar ni siquiera aparece en Google Maps. La base aérea de Borchel, en Países Bajos, es uno de los 3 lugares que no figuran en el sitio. Se espera que bombas nucleares B-61 de EEUU se almacenen ahí en 2025. Drones no identificados cerca de la base causaron el cierre del espacio aéreo holandés. No hubo explicación oficial y Rusia negó participación, quizá demasiado rápido, pero Francia no necesita difuminar su disuasión como los holandeses. Número 11. Illong es el puerto base del misil balístico nuclear de Francia. Submarinos, ojivas y misiles están en búnkeres subterráneos fuera del alcance civil. La base se divide en zonas de distintos colores que separan la vida diaria de la realidad nuclear. La zona roja almacena y mantiene misiles y ojivas. La zona azul es para la vida normal y la amarilla para los muelles y el puerto. Desde aquí, el secreto ya no protege naciones y empieza a definir resultados. Número 10. La RAF Croton gestiona 1/3 de las comunicaciones militares estadounidenses en Europa. El 25% de las comunicaciones de Europa a Estados Unidos también pasan por aquí. Ha estado en servicio desde 1938, así que ha tenido tiempo para expandirse. Croton no solo es el gran hermano vigilándote, es el gran hermano del gran hermano. Para probar el futuro se necesita mucho espacio. Número 9. El área prohibida de Woomera abarca 49.000 millas cuadradas, similar al tamaño de Inglaterra, y es el mayor campo de pruebas terrestre del mundo occidental. Aquí se prueban vehículos hipersónicos, misiles y drones. Solo algunas áreas son accesibles sin autorización. Para el resto, necesitas permiso especial. Algunas actividades de vigilancia ocurren muy cerca de la casa número 8, a 90 millas de la costa de Florida. China está al acecho. En junio,
de 2023 se reveló que China acordó construir una base de espionaje capaz de recolectar datos del sureste de Estados Unidos y sus bases. Washington negó el informe, luego admitió que la base ya existía. ¿Cuál es peor en misiones de élite? Los ejércitos también requieren lugares de entrenamiento. Número 7. La actividad de pruebas de defensa de Harvey Point es donde el equipo SEAL 6 se entrenó para su misión más famosa, encontrar a Osama Bin Laden. Aquí se hizo una réplica exacta del complejo del líder de Al-Qaeda. La base la comparten las Fuerzas de Operaciones Especiales de la CIA y agencias de inteligencia. Las restricciones aéreas llegan a 14.000 pies. ¿Entiendes por qué este sitio tiene un secreto tan evidente? Aparece en Hollywood número 6 la CIA. Lo llama el Campamento Granja. Perry fue establecido en 1942 y entrena a oficiales de inteligencia en vigilancia, técnicas de espionaje, interrogatorio, resistencia y reclutamiento. ¿Qué se enseña aquí? Puntos muertos, vigilancia, interrogatorio, resistencia, supervivencia, relaciones con cursos de Marx. Las últimas 6 semanas son brutales. La mayoría de los aprendices no hablan de eso. No deben hacerlo. No todas las instalaciones dependen del hardware número 5. Es como la Isla Plum para humanos. El Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos es la principal instalación de bioinvestigación militar. Es el único laboratorio del Departamento de Defensa que estudia patógenos con bioseguridad nivel 3 y 4. Eso incluye anthrax, ébola y fiebre del Valle del Rift. Oficialmente, entrena a personas para manejar e identificar amenazas biológicas y también participa en el desarrollo de vacunas. Se supone que es estrictamente defensivo. Tras los ataques de anthrax de 2001, sospecharon de un científico que trabajaba ahí. Algunos lugares se vuelven leyendas. Número 4. A solo 83 millas de Las Vegas, el Área 51 prueba aeronaves y armas avanzadas. A los intrusos se les advierte que podrían ser disparados, no multados. Es ilegal sobrevolar el lugar. Aquí están la CIA y la Fuerza Aérea. También existen teorías de conspiración sobre el lugar, aunque la mayoría son falsas. El verdadero secreto es lo avanzada que está la tecnología. Llegamos a los 3 primeros y lo que sigue opera a otro nivel. Número 3. El campo de combate electrónico. Tolicha Peak no existe oficialmente. Está en Paiute Mesa, a 3 millas al norte de Tolicha Peak, en las montañas. Es parte de la base de Nellis y se cree que ahí se hacen pruebas de guerra electrónica y vuelos secretos, lo que atrae a teóricos de la conspiración. Aquí aumentan los avistamientos de ovnis porque si algo interfiere con radar, GPS o sensores, seguramente se prueba primero aquí. La siguiente base secreta está a la vista de todos. Número 2. Un edificio en Manhattan es diferente a los demás. 33 Thomas Street es un rascacielos de concreto gris y sin ventanas. Construido en los 70 en el antiguo centro telefónico de AT&T, en 2016 se reveló que probablemente era un centro de vigilancia de la NSA, hogar del programa Punto Titán. Intercepta comunicaciones de aliados como Japón, Alemania y Francia. El edificio ni siquiera se ilumina por la noche. Probablemente no las necesita y la última base secreta solo está pasada por alto. No oculta. Número 1. La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial transforma imágenes satelitales en datos y guía drones y misiles. Estados Unidos encontró a Osama Bin Laden y en 2025 abrió una sede en San Luis. La ciudad está considerando una legislación para designarla como una zona protegida. Porque el mejor secreto no es el que escondes, sino el que nadie piensa buscar. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MAPAC.